mucho de lo que tiene que ver con el tema de gestión de inversiones depende también de cómo se gestionen las contrataciones. Y también de otros hitos que tiene que ver con el tema de la constitución, de la entidad propiamente, cómo está formalizada ella, y de también cómo se maneja el tema presupuestario, pero también un elemento básico para la gestión de inversiones tiene que ver con el tema de gestión de contrataciones. Pero en esta, digamos, conferencia magistral que me han invitado, yo les voy a un poco darles los puntos generales y básicos con los cuales se trabajan en InvierteP, los cambios que han sucedido del SNIP al Invierte, creo que eso es lo que más interesa, porque a pesar de que la norma data del 2017 y en el 2017 estableció una transitoriedad entre el SNIP y el Invierte, se supone que a partir del 2018 ya no existe SNIP, no debería por norma, o sea, si alguien dice SNIP es mala palabra, o sea, no existe. O sea, no debiera. Todos trabajamos a partir del 2018 con el marco InvierteP. Pero también les voy a explicar en qué consiste el tema del marco InvierteP con el SNIP para también tener claro cuáles son las mejoras y todos esos temas, ¿no? Un poco este tema. Bueno, iniciando este tema, a ver, ¿cómo les comento? Partamos primero de un tema de lo que viene a ser el concepto de proyectos. Vamos a ver acá. Luis, esto de acá, disculpa, ¿está en verde? Sí, por favor. Bueno, ya les comento. El SNIP como tal, si ustedes, bueno, los que conocen inversión pública, el SNIP ha vivido, digamos, con nosotros desde el año 2002 más o menos, hasta el año 2017 formalmente, y tiene toda una experiencia de casi 15 años como sistema. Cuando nace el SNIP, propiamente nace como una recomendación del Fondo Monetario o del Banco Mundial para que justamente de alguna manera nos ordenemos respecto a cómo gestionamos las inversiones. O sea, ya hubo modelos en otros países y lo único que se hizo es copiar ese modelo y adecuarlo al nivel nacional, ¿no? Al nivel del Perú. Y en el camino, producto de la casuística, de los casos, cómo se han venido, un poco que se ha generado todo ese enorme, se puede decir, aparato que se puede denominar propiamente el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Con, digamos, con tres elementos fundamentales, ¿no? Tienes en un primer momento lo que viene a ser la fase de la formulación propiamente, el equipo formulador. ¿A qué llamamos nosotros un equipo formulador? Bueno, encabeza un economista en donde sobre la base de unos criterios metodológicos, tú tienes, digamos, como una especie de una receta para ir elaborando parte por parte un proyecto. ¿Estamos? Y cuando digo parte por parte significa de que no solamente el formulador, que puede ser un economista, trabaja solo el proyecto, no, o sea, es un equipo de trabajo, es un equipo multidisciplinario, o sea, entran arquitectos, civiles, y dependiendo de la complejidad del proyecto también, pues, digamos, elevan los niveles de rigurosidad de los estudios. ¿Estamos? ¿Qué quiero decir con esto? De que no necesariamente todos los proyectos, gracias Luis, de que no necesariamente todos los proyectos tienen un nivel de rigurosidad con respecto a la cantidad de estudios que deban contener un proyecto. Por ejemplo, si hablamos de un proyecto de inversión, una pista y vereda, un parque y jardín, eso no va a tener la rigurosidad como que sí lo debe tener, por ejemplo, un proyecto con un hospital, o que lo debe tener de repente una carretera de mayor envergadura, ¿me entienden? O sea, dependiendo del nivel de complejidad del proyecto también va a depender mucho de los estudios que van a amparar. Entonces, en función a eso se han dividido, pues, los distintos niveles en los cuales debe demandar el proyecto en el marco del SNIP. Teníamos los perfiles simplificados, los perfiles y después los perfiles reforzados, ¿no? Es toda la historia un poco del SNIP. Y teníamos también un actor interesante en el marco del SNIP. Si bien es cierto, había un elemento, el formulador, pero en el marco del SNIP aparecía un elemento que se llamaba la oficina de la OPI, la oficina que evaluaba el tema de los proyectos, que era prácticamente como un brazo del propio MEF para generarte el tema de la viabilidad. O sea, el de aquí, este amigo de la OPI, era parte del MEF. Y este era de la entidad.
Entonces había una comunicación formal entre el formulador y la OPI, ida y vuelta, hasta que se evaluaba el proyecto y te daban la famosa viabilidad. Era un ida y vuelta. Y luego pasaba la ejecución y luego continuaban con los siguientes niveles, ¿no? Con la evaluación ex post y el tema de la operación y mantenimiento, que ya lo veía el tema de la entidad, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido durante todo este tiempo? Lo que ha sucedido es lo siguiente. En estos 15 años, un poco revisando los propios informes del MEF, no sé si ustedes han escuchado del famoso FONIPREL. El FONIPREL es un fondo concursable en donde las entidades que tienen, digamos, pobreza y pobreza extrema, en zonas de pobreza y pobreza extrema, pueden solicitar a que les financien el 100% de sus estudios de preinversión o les financien también la ejecución de proyectos. ¿Estamos? Y los que entraban a concurso eran proyectos viables. O sea, tú puedes tener tu proyecto viable a este nivel de acá, pero igual adicionalmente tú lo elevabas al FONIPREL, que era un directorio de un equipo MEF, que evaluaba este tipo de proyectos. Pero ¿qué sucedía? Que muchos de los proyectos que se presentaban y pasaba este filtro del MEF, de 100 no pasaban 4 o 5. Entonces más o menos uno dice, ¿por qué? Porque los proyectos eran de baja calidad, eran muy malos. O sea, de alguna manera lo que salió acá, que a este nivel los filtros no funcionaban. Y en el banco de inversiones, no sé si han entrado al banco de inversiones, ahí también les voy a mostrar un link. En el banco de inversiones tenemos casi miles de proyectos viables que están allí, pero de ahí va a ver qué calidad son. ¿Me entienden? O sea, hay un tema de calidad en la información respecto al tema de la viabilidad, uno, y el otro tema también es respecto a la periodicidad. Cuando nosotros trabajamos proyectos, los proyectos responden a un tema de un momento dado. No sé, ¿acá hay economistas? Bueno, en los economistas manejamos un concepto que se llama costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es en un escenario, es en un momento. O sea, cuando tú evalúas un proyecto, evalúas para ese momento, porque si pasa el tiempo, las condiciones de ese proyecto pueden cambiar, ¿correcto? Podría pasar a veces cosas. Entonces, lo ideal es que cuando tú tienes un proyecto, que tú en ese momento aproveches esa oportunidad y lo ejecutes, porque tienes menor incertidumbre, o sea, por el tema de los estudios o lo que fuere, o lo que tenga el proyecto. Entonces, cuanto más pasa el tiempo, por más que este proyecto haya sido viable en un determinado momento, al continuar en el tiempo se vuelve más incierto. Entonces eso ya acarrea peligros, ¿estamos? En cualquier tipo de proyecto. Entonces, un poco el tema, revisando, tenemos estos dos. Y el otro referente que de alguna manera obligó a que haya una revisión respecto a este marco administrativo, se puede decir, respecto al SNIP y al Invierte, fue un poco modificar estas fases. ¿Cómo yo garantizo de alguna manera un control entre ambas partes para que los proyectos, uno, tengan un nivel de rigurosidad mínimo para que puedan continuar? Y número dos, ¿cómo yo garantizo acá que de alguna manera se asignen los recursos presupuestarios del caso? Porque si les comento que tenemos miles de proyectos viables en el banco de inversiones, ¿qué significa? De que no hay plata para poder ejecutarlos. Entonces hay un tema que tampoco no había recursos para ejecutar. ¿Estamos? Entonces, uno de estos dos ejes que se han, digamos, identificado en el marco del SNIP es que obliga a que de alguna manera se reformule las fases administrativas y de revisiones con el marco del Invierte-P. Bueno, aprovechando la coyuntura también que el presidente... Kuczynski, cuando salió elegido, pues uno de sus caballitos de batalla fue el tema del maldito SNIP y estas cosas, ¿no? Ya se ganó una fama, pues, pero en realidad el SNIP como proceso, digamos, tenía para hacerse mejoras, porque ya se había ganado cierta experiencia. Pero el problema es que ya cuando tú lo ves desde el punto de vista político, algo que ya tiene un mal nombre, ya por más que le hagas cambio de colores, no funciona. Entonces tenía que nacer un sistema nuevo, más que un sistema nuevo, una mejora en procedimientos. Y el Invierte significa eso. ¿Estamos? Yo les voy a explicar más adelante un poco el tema para que también salgamos de esto. Pero en estricto el SNIP era estas partes y funcionaban de esta manera, ¿no? Y de ahí pues también el tema de los comentarios, ¿no? De las demoras en la ejecución de inversiones o inversiones que no valían la pena y que salían ejecutándose, caso pues no sé, de monumentos, a veces cosas, habiendo tanta necesidad, ¿no? Entonces, eso también un poco que fue la crítica al tema del SNIP. Bueno,
Cuando nosotros revisamos el tema del SNIP, como les comenté, yo trabajé en la parte de la Coordinación Nacional del Proyecto Territorial en la Dirección General de Inversión Pública, justo cuando estábamos con este tema del InvierteP. Y una de las críticas que salía a mesa era estos temas, ¿no? Oye, tenemos miles de proyectos viables, supuestamente que se ha gastado dinero en consultores, se han estudios, pero cuando tú lo revisas no vale la pena, o sea, ¿qué pasó? O lo otro, tenemos proyectos muy buenos, pero porque el alcalde o el gobernador Z no lo hizo en su gestión, no le interesa y dice no lo hago y lo deja allí, se pierde el tema de oportunidad y cuando ya se pierde, pues ya se tiene que rehacer uno nuevo y otra vez gastar en consultorías, todos esos temas. O sea, a lo que voy es que en mesa se lanzaron todas estas preguntas, ¿no? Y un poco se decía, ¿y ahora cómo garantizo y cómo hago para que se pueda un poco mejorar este circuito, ¿no? Con el tema? Y la otra dolencia principal, ¿por qué tenemos tantos proyectos acá? Porque no tienen recursos. O de repente, sí hay recursos, sino que están destinados para otras cosas que no son tan técnicas, ¿no? Como los temas ABCZ que hemos visto. Pero bueno, pero entonces todo ese tema que se pone en mesa, todas estas dudas, estas preguntas, al final lo que obligó al equipo fue lo siguiente, y creo que en realidad cualquiera que quiere regresar a la solución o quiere buscar una solución, más allá de levantar críticas a un sistema que está ya, se puede decir, marcado, es siempre regresar a la metodología, a la escuela, a la academia. Lo que se hizo en el marco del Invierte con la gente de MEF fue eso, regresamos a la escuela, regresamos a los conceptos básicos. ¿Qué significa un proyecto? ¿Qué debe perseguir un proyecto? ¿Qué objetivos debe realizar un proyecto? ¿Cómo prioriza un proyecto? Y todo este bagaje, este conjunto de conocimientos ya está, lo tiene la escuela. Entonces lo que se hizo un poco con el SNIP es recoger la experiencia, digamos, en este caso las lecciones aprendidas, y un poco se hizo retroceder a lo que viene a ser la parte metodológica. Ya existe ya toda una metodología, como metodología hablo de la academia, de la forma como se debe formular proyectos, y un poco hacer un mix de eso y con generar un nuevo sistema que viene a ser el InvierteP, hacerlo más ágil. Y eso es lo que se aterrizó al final en este tema. ¿Estamos? ¿Qué quiero decir? Lo que van a tener es lo siguiente. Van a tener en el marco del InvierteP un tema de procedimientos. Esto es uno, y van a tener también el estudio propiamente, el estudio de preinversión que sostiene a estos procedimientos. O sea, los dos van de la mano. Sin este estudio, que tiene ya todo un tema metodológico, ya hay una estructura, digamos, el tema de la formulación propiamente, que le da soporte o sustento al procedimiento o a los registros. ¿Estamos? O sea, no puedes tú registrar nada si no tienes previamente un estudio viable. ¿Estamos? Partamos de ahí, porque en la mañana me lanzaron una pregunta, como que estaban viendo como dos, el Invierte es un tema y el proyecto de inversión es otro tema. No, el soporte de los procedimientos en InvierteP son con el estudio. ¿Estamos? Por si acaso, no están divorciados, o sea, por último van acompañados, pero no van separados. ¿Estamos? Entonces, lo que genera el InvierteP en estricto son mejoras de procedimientos y de alguna manera, cuando generas el tema de la programación multianual, que ya lo vamos a ver también, es un poco garantizar este tema que no estaba acá. Por ejemplo, ¿qué no vemos acá? Lo que no vemos acá es el tema del presupuesto. Está suelto, o sea, tenía otro camino, otra ruta. Y como presupuesto también tenía sus propias prioridades. Pero ya cuando le generas el marco, esto es algo nuevo, esto de acá, esta parte de acá, que se denomina programación multianual, este es lo nuevo. Cuando tú generas la programación multianual, que viene a ser el tema de ordenar los proyectos en base a prioridades y cierre de brechas, ya también, digamos, condicionas el tema del presupuesto. O sea, lo novedoso del sistema frente al SNIP es que no tiene esto, es el tema del presupuesto y el tema de la programación multianual a 3 años. Entonces es un poco lo que decía en la mañana, ¿no? Lo que está acá programado
Esto se hace sí o sí. Esa es la diferencia con el SNP. En el SNP no tenías esto. Por eso que tú tienes miles de proyectos viables allí y se quedan allí y se pierden allí, y tienes miles de millones invertidos en estudios que no aterrizan en nada. ¿Por qué? Porque de alguna manera no lo programabas, pues. O había también el factor político que les acabo de comentar. Esa obra va a identificar a mi antecesor y yo no quiero que salga nada de él. Decisiones políticas que condicionaban un tema de una decisión de tipo técnico. Entonces, lo que se hizo con el marco del SNP, el INVIERTE fue, no, sabes que ya no va a funcionar eso. Desde ahora se va a programar el presupuesto y la lista de proyectos que están allí van a ser priorizados. Esa es la primera gran novedad. Y la novedad también acá es que nada de lo que está fuera de la programación multianual no entra en el proceso de inversión. O sea, ¿qué quiero decir? Si, por ejemplo, a alguien se le ocurre formular o a alguien se le ocurre cualquier otro estudio que no está en la programación multianual, no entra. Primero tiene que estar en la programación multianual. ¿Estamos? Ese es el primer hito, la novedad, digamos, del INVIERTE. Que todo lo que tú quieras hacer en el marco de la gestión de inversiones tiene que estar en la programación multianual, sí o sí. No puede estar fuera, ¿estamos? Pero bueno, regresando a este concepto, en realidad, de alguna manera tomamos este concepto de acá. Nuevamente, el tema de una oportunidad. La oportunidad, como les digo, es el escenario con un conjunto de variables que se presentan en este momento y que de alguna manera te dicen o te condicionan de que es en base a estos requisitos tú puedes invertir y te puede dar un resultado ABC. ¿Estamos? Pero todo eso se define a un tema de oportunidad. El tema de una solución inteligente también, o sea, el problema puede ser uno, pero puede haber un conjunto de alternativas que puedan llegar a una solución. Ejemplo, yo me quiero, por ejemplo, no sé, de acá a Jauja quiero ir, tengo dos modalidades de ir, pues no, uno por vía terrestre y la otra por vía aérea. O sea, ahí no estoy criticando, ahí no le vean la solución, en realidad ahí es cómo yo me muevo de un punto a otro. Entonces tú dices, me muevo por vía aérea o me muevo por vía terrestre. O sea, las dos son válidas. Otra cosa es el costo. ¿Estamos? ¿Qué quiero decir? Que cuando uno trabaja alternativas o soluciones inteligentes, pueden ser una batería de soluciones, no habría ni un problema, o sea, se pone en mesa. Ya cuando se haga la discriminación respecto al tema de beneficio-costo, ya a otras variables de evaluación, quizás esa alternativa se puede discriminar. Pero lo que tú tienes que poner en mesa cuando eres formulador es todas las que hayan. Y sobre las siguientes evaluaciones tú ya puedes discriminar. O sea, a priori, ¿qué quiero decir? A priori tú no puedes discriminar por el costo una alternativa. La definición de un proyecto, por si acaso, ahí está, ese es un tema que lo pongo también en mesa, que eso ya viene de la metodología. Nosotros cuando formulamos un proyecto no sabemos la solución. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Sabes qué? Necesito acá un colegio. Si alguien ya está pensando ahí, eso no es un proyecto. Porque ya tienes la solución. O sea, ¿para qué vas a hacer un proyecto si te están diciendo que... ¿Para qué vas a hacer un proyecto si te están diciendo que hagas un colegio? ¿Me entienden? Cuando uno hace un proyecto, tú lo que haces es explorar el conjunto de alternativas, localización, tecnología, el tema de la implementación del servicio y todo. Y sobre esa base tú dices si efectivamente va a un colegio o va a otro tipo de intervención allí. Pero tú a priori no partes de nada. Tanto en la solución, en la alternativa como tal, como en el tema de costos. Tampoco no miras costos, eso tampoco no es nuestro negocio. O sea, a lo que voy es que no pueden venir predefinido y decirte, oye, yo necesito un colegio y que valga 1 millón. Ya si alguien te está diciendo eso, ya que lo haga, pues, porque eso no es un proyecto. Ya está predefinido. Tú lo que vas a hacer en el estudio de preinversión recién es identificar qué solución es y cuánto va a costar. Y aplicando los criterios de evaluación, tú recién vas a decir si esto es rentable socialmente o si no lo es. ¿Estamos? Esa es la metodología ordena eso. La forma de cómo trabajar proyectos ordena eso. O sea, no es ex ante. O sea, no es alguien que te diga, quiero un colegio en esta zona, ya eso no es proyecto. Ya es la solución por último que lo ejecute, ¿no? Pero bueno, y el tema de la formalización de la idea, cuando hablamos de formalización de la idea, ¿qué significa? De que lo traslademos a un documento, ¿no? A un documento, digamos, con una estructura ordenada, que cualquiera lo pueda recibir y lo pueda leer y efectivamente pueda validar esos datos que uno ha diseñado o ha estipulado ahí, ¿no? Que le dé el sustento a esta idea.
Porque puede haber ideas N, pero necesariamente este instrumento, este documento, en este caso un proyecto, lo que te va a decir es, para cualquiera que lea este documento, pues que esa forma ha sido debidamente identificada y debidamente evaluada. Para eso se dice de una formalización con un instrumento. ¿Estamos? Entonces, nuevamente, acá, otro tema importante cuando trabajamos en proyectos, ¿de dónde nace el tema de, o sea, quién está más avanzado respecto al tema de avance como metodología de proyectos? En realidad, los que están más avanzados son los privados. Definitivamente, si me piden cuánto de diferencia entre inversión pública e inversión privada, la inversión privada por lo menos nos lleva unos 10 años de diferencia. Lo tiene bastante bien ordenado. ¿Por qué? Es que por un tema muy sencillo. Es por la rentabilidad. Acá hay una rentabilidad económica. Y el privado difícilmente va a perder dinero o va a gastar dinero en setas que no son productivos. O sea, como cualquiera, tenemos un recurso en cuenta en un banco, o sea, queremos de repente saber si hay una oportunidad de negocio Z, o sea, que vamos a gastar por gastar, darle 1.000, 10.000, 20.000 y bueno, la de Dios, como dicen. O sea, el privado no hace eso. El privado primero lo que tiene es un olfato, o sea, percibe, y sobre eso pide a expertos que le validen esa percepción si efectivamente existe la oportunidad para invertir o no. Pero eso también cuesta. Pero ese costo es mucho menos a que este amigo haga la inversión y pierda más. Justamente un estudio para eso sirve, un proyecto para eso sirve, para validarte si efectivamente la percepción que tú tienes de una oportunidad se debe hacer o no se debe hacer. Una cosa es el olfato, que puede haber, pero ¿cuánto es la probabilidad de que pierdas o ganes? De repente un 50-50. Que muy distinto es un estudio que de repente un experto con temas de mercado de repente te cuesta un valor, pero una cosa es gastar, pues no sé, se me ocurre 2.000 soles a invertir 100.000. ¿Me entienden? Con eso te da una certeza respecto a que si esa inversión va o no va. El privado por eso en ese sentido es fino, y en ese sentido lo que viene a ser el Project Management, en este caso, que de ahí sale el PMBOK, lo que hacen es todos los instrumentos que tienen para cada fase lo tiene de tal manera que es como un lenguaje. Entonces cualquiera que maneje este lenguaje del PMBOK o del PMI tranquilamente puede interpretar y efectivamente dar una validez de la información y con respecto a usar para el tema de lo que viene a trabajar las alternativas. Está bastante sistematizado. El tema del PMBOK, por si acaso, es un documento que está gratuito en internet, ustedes lo pueden buscar en Google, ahorita está en la versión 5 en español, y si quieren tener un poco de la visión de cómo trabajan los privados, yo les recomiendo que por favor busquen el PMBOK, la versión 5 en español, es un PDF, y como una lectura van viendo cómo el privado se ha ordenado de tal manera que tiene todas las fases de inversiones, hasta el tema de cierre y liquidación, hasta la venta del activo como tal. Lo tienen de tal manera cerrado para no perder, porque ahí cuidan mucho la rentabilidad económica. Y también, dependiendo del inversor privado, también vamos a tener que se definen los distintos rubros de negocio. Y sobre los distintos rubros de negocio también van a definir los tipos de proyectos que se quieran de trabajar. Por ejemplo, el privado no es de tener un documento de 1.000 hojas, 2.000 hojas, olvídense, eso no le sirve. Él necesita un resumen ejecutivo de lo más pues será unas 6 hojitas, pero con información clave que de alguna manera le permita generar una opinión o una decisión, y el otro también que tenga escenarios. Eso sí te pide un privado. El privado te pide, además de los escenarios, te pide un tema de evaluación de riesgo, ¿no? De variables de riesgo. Y con eso él ya toma su decisión. O sea, eso es lo que te pide un privado y es bastante ejecutivo. Entonces, que es muy distinto al público, ¿no? En el público tenemos, por ejemplo, documentos frondosos, ¿no? En el caso de estudios de hospitales, son tomos y tomos y tomos, pero que al final, bueno, ¿no? Pero bueno, son definiciones, pero por eso les digo, en ese sentido el privado sí se cuida bastante y también toma las decisiones en su oportunidad, porque hay un costo. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido hay una diferencia entre el público y el privado, porque el público busca lo que es la rentabilidad social. Tiene otro enfoque, ¿no? ¿Estamos? Pero bueno, entonces se puede decir que nuestra base como una definición, como un marco de gestión de proyectos, en realidad es el privado. El privado es el que nos va a dar un poco las bases
sobre la base sobre el tema de cómo se debe gestionar proyectos, y un poco lo que hace el público es recoger esos avances que tiene el privado y un poco adecuarlo a su metodología. Ahora ustedes dirán, pero ingeniero, usted acaba de hablar de que en el privado maneja proyectos pues de poco volumen, ¿no? Y el público sí. Claro, lo que pasa es que en el caso del privado, como se manejan volúmenes de capitales, hay un tema que en todo en realidad te define, digamos, la voluminosidad de un documento, ¿no? El tema de la confianza, pues, en la confianza en la información. Tú cuando pides un montón de estudios es porque no confías en ese dato y de alguna manera pides validarlo. Entonces, entre el público y el privado, el grado de confianza es más fino. En cambio, en el público, como tú dices, uy, no sé, pides estudio y se te hace un expediente de mi tamaño, ¿no? Entonces, y que al final quizás ni diga nada. Entonces, esa es la diferencia. Hay un tema por eso que en el público pedimos muchos documentos que al final no aterrizan a nada. Entonces, es un tema que se tiene que, como les digo, trabajar de alguna manera ya a nivel metodológico, porque yo estoy regresando a la metodología, para poder afinar esos temas, ¿no? Ejemplo, en el caso de Colombia, por ejemplo, los proyectos de inversión, ellos un poco para reducir el tema de los volúmenes han cargado bastante información en su web. Ellos tienen como un SNP en línea, aparece un SNP en línea. Y lo que haces cuando tú quieres formular proyectos estandarizados o pequeños, tú ves como un menú, escoges el menú, los costos, esas cosas, y automáticamente te bota su valor social, y con eso te dicen viable o no viable, para proyectos pequeños estandarizados. Entonces, por ejemplo, hay partes de que el Estado es el que te da esos datos y tú solamente coges tu menú, juegas y lo viabilizas, ahí no hay mucho que pensar. Pero a cambio, aquí, bueno, exigen todavía la metodología, que hagas estudios, pero es que no se confía en la data. Y ni siquiera en la data pública es confiable, les comento. Ejemplo, ya me han hecho acordar. Yo tuve la oportunidad de trabajar un hospital en Julilave cuando trabajé en Parsalud. ¿Estamos? Me mandaron a formular 2 hospitales y lo que pasó allí fue lo siguiente, que cuando fuimos a zona, como cada hospital valía más o menos 40 millones, en ese nivel pues, de proyectos pues no vas a trabajar con información secundaria. ¿Qué significa trabajar con información secundaria o con información primaria? La información secundaria que la encuentras en internet, en los libros, en un antecedente, ¿no? Tú dices, ya lo recojo y con eso es parte del estudio. Pero lo que exige la metodología de proyectos es que tú levantes información de campo, información primaria, porque esa es la que le da validez. Entonces, como era un proyecto tan grande, dijimos, no, hay que recoger información de campo. Entonces se contrató estadísticos y encuestadores para un poco levantar las fichas de las atenciones de los hospitales de los últimos 3 años. Se escaneó y todo el tema. Y al final lo que votó allí fue una cartera de, digamos, de atenciones. Ustedes saben, en salud hay 2 tipos de casuística, ¿no? La morbilidad y la mortalidad. La morbilidad son las enfermedades y la mortalidad son las muertes. Entonces, en base a esa tipología, lo que se hizo con este levantamiento de información era un poco sacar la cartera de salud. ¿Estamos? Ya, hasta ahí ok. Pero cuando fuimos a MINSA y al Ministerio de Salud, MINSA también tiene su área de estadística. Entonces, cuando cruzamos la información nuestra con la información de MINSA, salió otra cosa. Y al final la funcionaria se puso un poco difícil, ¿no? No como, mira, esta es información, ¿cómo me dijo? Información legal, autorizada, vigente, no lo sé. Como que era lo que tenía que hacer. Estamos oficial. Pero ¿sabes qué? Nos tumbamos eso. Porque la metodología lo que te dice es que lo que prima es la información de campo, la primaria, fuera lo que fuere. Ahora, cuando hicimos el cruce, ¿qué pasó? Ahí viene el tema. Que a esta señorita o señora, no sé, había una persona en el hospital que hacía el registro de la data en un sistemita, ¿ya? De las fichas. Pero ¿qué pasa? Que como a esta persona no le pagaba mucho y a veces se sobrecargaba, lo que hacía era un copiar y pegar. Copio, pego, y como nadie lo filtraba, no importa, pues nadie viene, ¿no? Entonces él la está cumpliendo, pero con su copiar y pegar. Pero ¿qué pasa con esa data? Esa data pues te distorsiona el servicio. Entonces cuando le mostramos en campo los escaneos de la información que levantamos en nuestra base de datos y cuando le pedimos a la funcionaria, oye, ¿dónde está tu sustento? A ver, crucemos pues. No, es que a mí me da el hospital, pero si yo le preguntaba al chico y el chico dice que copia y pega, nos miramos la cara. Entonces, ¿qué quiere decir? No confíen ni siquiera en la información ni siquiera, lo que prima, como les digo, es la información primaria.
para un proyecto, para cualquiera. Levanten ustedes su propia información, porque no necesariamente tiene la debida calidad. Miren, en este caso, que es un hospital, estamos hablando 40 millones de soles. Supongamos que yo hubiese trabajado con esa cartera que me daban ellos, que salía otras cosas. Y al final, ya, construyo el hospital, todo con la cartera de servicios. ¿Y la gente se iba a ir a atender? Si las enfermedades o las atenciones iban a otro lado. No sirve el proyecto. Por eso, nuevamente, insisto, la metodología lo que manda en general, digamos, es que trabajemos con información primaria. Y el proyecto, cuanto más grande es, necesita de que se trabaje con información primaria. Eso sí, metodológicamente hablando, debe ser así. ¿Estamos? Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero bueno, y en ese sentido, sí, el privado, como les digo, sí trabaja bastante con información primaria. Información de calidad, información verificable. En el caso público todavía tenemos ahí nuestros temas, ¿no? Pero bueno, es con cargo a trabajar. Entonces, en resumen, regresando a la metodología, un proyecto, ¿qué cosa es? Es un conjunto de actividades o tareas ordenadas sistemáticamente para lograr un objetivo o resultado en un plazo determinado. O sea, el resumen de un proyecto es esto: actividades, conjunto de actividades, objetivo y un plazo. Esa es la definición de un proyecto. Entonces, ahí viene un tema. Cuando regresamos nosotros a la metodología, por ejemplo, cuando aparecían en el SNP, ¿no? Aparecían, por ejemplo, oye, voy a comprar computadoras como proyecto. Y hacían su proyecto, ¿eh? Compra de computadoras. Voy a hacer una reposición de vehículos, porque, bueno, los vehículos necesito comprarlos. Hacían un proyecto para vehículos. Voy a comprar aire acondicionado para esta zona porque hace mucho calor, el caso de Piura, ¿no? Hacían un proyecto. Entonces, al final te llenas de un montón de cosas que si tú aplicas la definición no calza como proyecto. ¿Estamos? Entonces, ahí también, regresando a la metodología, es que se abre una bifurcación acá en la parte de la formulación. ¿Estamos? Se abren dos temas ahí, en la parte de la formulación, que ya lo vamos a ver en un momento. En la formulación se abre dos tipos de proyectos, dos tipos de inversiones. Inversión propiamente, que es todo, y de ahí se abren los IOR y se abren los proyectos de inversión propiamente. Pero miren, si se dan cuenta, esto de acá no es un descubrimiento. Esto vino de acá. O sea, tuvieron que pasar 15 años para yo darme cuenta de que algo estaba mal. Por eso, nuevamente, insisto, necesariamente todo el soporte administrativo o de gestión en algún momento tiene que regresar al lado académico, a la academia. Y la academia es la que te dice efectivamente si tú estás obrando bien o no. Entonces nosotros tuvimos que regresar acá. Y nos dimos cuenta, como los casos que acabamos de hablar: compra de terreno, compra de computadoras, aire acondicionado, reposición de equipos. Oye, ¿por qué proyecto? Exigirle. ¿Cumple la definición? No cumple. Y se abrieron estos dos. ¿Se dan cuenta? Esto, por ejemplo, es una innovación también que viene del invierno. Pero regresando a la academia. Y muchas de las innovaciones, como este caso de acá, del presupuesto público, también es un tema de academia, pues. Porque si yo digo, estoy hablando de un tema de un plazo determinado. Si yo hablo de un plazo determinado, hablamos de un tema también por allí, de un tema de oportunidad del momento, ¿no? Que un proyecto más o menos refleja las condiciones de un momento, pues, ¿no? Entonces, si quiero aprovechar el tema del momento, ¿qué tengo que hacer? Tengo que invertir, pues tengo que ejecutar. Pero con el anterior marco yo no tenía el tema presupuestal. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues tengo que asegurarle el presupuesto. Y ahí es donde nace la programación multianual. ¿Se dan cuenta? O sea, regresando a estas preguntas que son más metodológicas, es que comienzan a salir estos temas, que comienzan a funcionar. Y así se plantea el tema. Pero como procedimiento, porque en ninguna manera nosotros todavía no, o en el MEF no se hace ningún cambio todavía respecto a la metodología de la formulación. La metodología de la formulación es la de siempre, la que viene desde el SNP. El tema que tiene que tener su diagnóstico, que tiene que tener su árbol de problemas, sus alternativas, el tema de sus costos privados. O sea, esa metodología como tal es la misma siempre. Eso no está a discusión. Lo que está un poco a discusión y se viene a reformular son estos nuevos procedimientos para de alguna manera garantizar
el tema de la gestión de inversiones, que es muy distinto. ¿Estamos? La metodología se mantiene. Por eso que les digo, en el marco del Invierte P vamos a tener dos temas. El estudio propiamente, que es un documento metodológico que sustente la inversión. Y otro tema es el procedimiento que tiene que ver con los registros en las distintas fases de la gestión de inversiones. O sea, los dos van de la mano, no van separados. ¿Estamos? Pero todo esto, ¿de dónde nace? Nace de la metodología. ¿Estamos? Entonces, de alguna manera eso ayuda. Pero bueno, continuando con el tema, entonces al final tenemos algunos conceptos, ¿no? El proyecto de inversión, la búsqueda de una solución inteligente, entre tantas, necesidad humana, el proyecto surge como una respuesta a una idea. El tema de idea, miren, este concepto de acá, interesante. Nosotros cuando trabajamos acá, por ejemplo, hay un concepto que está detrás, en esto de acá, que se llama el tema de gestión de inversiones. Gestión de inversiones. ¿Estamos? Pero en el tema de gestión de inversiones, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es ya, efectivamente, un proyecto va a nacer, tiene su presupuesto, va a seguir las siguientes fases necesariamente, ¿no? Porque es una cadena, ¿no? ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? O sea, para que el proyecto se ejecute y funcione, porque lo que queremos al final es que cumpla su objetivo, ¿no? Que funcione, ¿no? Tiene que seguir esta cadena. Pero entonces nosotros decíamos, ya, en la fase del SNIP, en el tema de la formulación, ¿cómo entraban los proyectos? ¿No? Una pregunta que se hizo y revisando la casuística. A veces venía por una recomendación de una persona Z, a veces un pedido de algún funcionario, venía de todos lados. Y al final, dependiendo de la decisión política, ni siquiera técnica, te decían formúlalo y viabilízalo o no lo hagas, cosas de ese tipo. Así ha sido, o sea, por eso que tenemos miles de proyectos viables que no sirven para nada, que están ahí durmiendo o que ya el sistema los ha desactivado. O sea, una novedad, por ejemplo, que aplica el Invierte P ahora, era que si no se hace nada dentro de los 3 años de viabilizado el proyecto, se desactiva automáticamente. Si ustedes entran al banco de inversiones, van a ver un montón de proyectos que se han desactivado. O sea, miren, ¿cuántos proyectos de esos miles se han quedado ahí? Como proyectos que nadie lo ha tocado, nadie lo ha mirado. Y se ha gastado recursos ahí. Bueno, ahí quedó eso también. Pero es que al final es que no había la manera de cómo, de alguna manera, garantizar cómo estos proyectos debieran entrar. Entonces acá, dentro de la programación multinacional, que es lo nuevo, sobre la base de la metodología se dice, oye, tiene que partir de un banco de ideas. O sea, cómo yo de alguna manera genero o de alguna manera yo identifico todas las propuestas que puedan venir porque pueden venir de cualquier lado, pero no necesariamente tienen que venir pues a formularse. Tiene que todavía haber unos previos procesos de validación para que recién pase acá. Entonces ahí es donde en la programación multianual se genera un tema y se dice, ¿sabes qué? Para que toda la programación multianual inicie, tiene que nacer como una idea de proyecto. Acá. Y acá, en esta fase de la programación multianual, lo que se hace es priorizar. O sea, tampoco no que ya entró primero y ejecuto, no. Tiene que pasar todavía un conjunto de evaluaciones para decir o va o no va. ¿Estamos? Entonces, eso también es lo novedoso en el Invierte, o sea, nace de acá, de la programación multianual. ¿Y en dónde se genera este famoso banco de ideas de proyectos? Según la nueva norma, el Invierte P, el banco de ideas, la responsabilidad es de la formulación. El formulador tiene la responsabilidad de recepcionar todas las ideas que puedan venir de muchos lados y ellos tienen que administrar el banco de ideas. Pero ¿quién gestiona el banco de ideas? O sea, ¿quién es el que coge y prioriza y evalúa? Es el OPMI, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la que administra este tema de acá. ¿Estamos? Esa también es la novedad. Entonces, las ideas pueden venir de muchos temas, entra por la formuladora, hay una fichita, un formato 2, en donde de 2 hojitas, en donde registras la data, y ese es un levantamiento de campo o coordenada básica, pero al final quien te prioriza y te dice, oye, ¿se va a formular o no? Viene a ser en la programación multianual. ¿Estamos? Esa es la novedad en este tema del marco de Invierte. Pero nuevamente, regresa a un concepto que ya estábamos trabajando desde la academia, desde la metodología, que es el tema de una idea. ¿Estamos?
Bueno, continuando entonces con estos conceptos que nos dieron un poco la base del tema de inversiones, bueno, acá están las respuestas justamente a ideas, ¿no? Todas las necesidades, ¿no? Residuos sólidos, desastres naturales. Tenemos también, miren, vías de comunicación, pistas, electricidad también, estaciones. Educación básica, miren, un colegio así a medio construir, de esos hay creo N casos, ¿no? Donde, ¿qué hacía un gobernante? No sé, tenía un conjunto de edificaciones y en vez de terminar uno con el presupuesto, repartía de a puchitos, ¿no? A este 100, a este 200, y al final lo dejaban intemperie y se malograba el fierro, se oxidaba y ahí quedaba. ¿Eso es eficiencia? No, que para tener contentos a todo el mundo, es que no se trata de tener contentos a todo el mundo, sino se trata de ser eficientes con los recursos. Entonces, de alguna manera hay que priorizar. Por ejemplo, en este caso, bueno, si tienes el centro de salud o tienes el colegio, pues frente a otro, en vez de repartirlos entre todos, pues termina algo bien, ¿no? Ya es algo bien, ¿no? Que es lo ideal, para que de una vez se ponga a funcionar y preste el servicio para el cual fue, digamos, formulado. Entonces, pero bueno, lo que pasa es que en este marco de aquí, pues no se tenía eso. Entonces, por eso que vemos esto. Y así N, a nivel nacional se tiene N. O lo otro, con el marco del SNIP que tenías también. Como no había un tema de priorización de servicios, atendías un tema de necesidad de población. A veces tú consultabas a la gente, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que te haga? Ah, quiero que me hagas mi coliseo de gallos, mi plaza de toros, o quiero que me hagas, no sé, pero no estás pensando en tu agua, no te interesa el agua, la alcantarilla. No, para mí eso no es importante, quiero mi coliseo de toros o de gallos. Y le entregan, es que así pasa, ha pasado, olvídense, de todo. Pero es que ha primado otros tipos de conceptos. Entonces, nuevamente, cuando regresamos a la metodología, pues en la metodología no te dice que debas trabajar así. Es una respuesta a una solución, como dice acá, una solución inteligente al planteamiento de un problema. Entonces, como en el Estado necesariamente todo funciona con norma, lamentablemente todo funciona con norma, lo que se hizo, sabes que a la mala la gente va a tener que trabajar así. Y por eso nace así el sistema. Ahora, con eso tampoco no estoy diciendo que sea eficiente, ya le voy a comentar algunos casitos, pero digamos, la idea como concepto del invierte es esto, y así debe funcionar, ¿estamos? Entonces, se entiende que hay una programación multianual, hay un conjunto de ideas de proyectos, y que lo administra la formuladora, ¿estamos? Y que debe atender estas necesidades, ¿estamos? Hasta ahí estamos ok. ¿Preguntas, dudas ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, aquí viene el tema. Cuando nosotros hablamos de inversiones o conceptos de inversiones, oye, no sé, ya está. Medio raro es esto. Ya. Cuando hablamos sobre el concepto de inversiones, lo que tenemos acá es lo siguiente. Uno, digamos, la incertidumbre, el costo del error. Cuando hacemos los estudios, por ejemplo, supongamos que con pura información secundaria, estamos de internet. Ahora, no todo en internet es una fuente fiable, por si acaso. Hay gente que inventa noticias y una serie de cosas y lo cogí de internet, ¿no? Y eso no es una fuente válida y más aún todavía si vamos a destinar recursos o dinero a un tema de un proyecto. Puede servir como una referencia, pero nuevamente para la metodología, para lo que es proyectos de inversión, lo que manda es la información primaria, es la información de campo, lo que ustedes levanten en campo, eso es lo que prima. Lo secundario es complementario, por si acaso. Entonces, acá la idea es que conforme tú trabajas un conjunto de estudios, digamos que te reduzcan el tema de la incertidumbre, el costo del error, por eso dicen, a menor estudio el costo es alto, pero conforme tú le vas garantizando más estudios, este es el costo del estudio, la incertidumbre se reduce. O sea, tiene una correlación, está muy inversa, en el sentido de que a mayor costo, mayores estudios que tú le demandes a un proyecto, te va a reducir la incertidumbre. Y el privado lo aplica muy bien este tema de acá.
Cuando hablamos de inversiones grandes, por ejemplo, sí aplica bastante bien este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque prefiero yo invertir en un estudio a que yo ejecute millones y que no sirvan para nada. ¿Estamos? Entonces, todo tiene su propósito. Y nuevamente, partiendo de la metodología, aquella persona que te dicen esta es la solución, un colegio, y debe costar 1 millón, ya desde ahí partimos, ya no es proyecto. Lo que vas a hacer es, de alguna manera, forzar la formulación para que llegue a eso, pero al final no es un proyecto. Y eso no está bien. Cuando hacemos un proyecto, tú partes de cero, te dan las condiciones, porque de repente, efectivamente, puede ser un colegio, pero no necesariamente en esa localidad o en esa zona. De repente hay un punto estratégico en donde tienes un radio mayor de chicos que puedan acceder a este centro educativo, y puede ser en otra zona, con otras condiciones. De repente tú pensaste en un colegio primario, pero de repente la necesidad está en un colegio primario secundario, no lo sé. Pero eso, ¿quién te va a responder? El estudio. ¿Estamos? Entonces, por eso nuevamente insisto, por más corazón que le tengan al tema del estudio y esto, que quieren hacer eso, en realidad la idea es hacer el estudio debidamente y que te valide si bien es eso o bien es otra alternativa mucho mejor. ¿Estamos? Entonces partimos de eso. Entonces, acá viene un tema importantísimo. Cuando nosotros trabajamos en proyectos, hay un tema que se habla de identificación de una solución correcta. Pero en realidad, para una solución correcta hay que tener un tema clarísimo que tiene que ver el tema de explorar todas las soluciones posibles. Y las soluciones posibles no solamente lo da una sola persona. Por eso que les partí desde un inicio y que les dije que un proyecto es con múltiples profesionales. Porque todos los profesionales tienen un conjunto de visiones de solución. Entonces, cuando se trabaja en proyectos, lo que se hace es que los distintos profesionales, desde distintos ángulos, tengan una visión de cómo podamos atacar este problema. Y ahí eso enriquece el proyecto. ¿Estamos? Acá, por ejemplo, con esta foto, en primera vista parece una rana, ¿no? De esta posición de aquí, ¿no? Pero si tenemos otro ángulo, lo que vamos a ver, claro, lo giras, exacto. Vamos a ver. Miren, ahora es un caballo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiero decir? Que cuando uno ataca un tema de un proyecto, no solamente tiene que ser la posición de un especialista, sino es un conjunto de especialistas multidisciplinarios y uno no tiene por qué dominar todo, ¿no? O sea, por eso te amparas con ello y te dicen, no, mira, hay este tema, entonces esto enriquece la solución. Y de repente que tú pensabas que la solución era ese tipo, pero al final, mira, es esto. Pero es porque los otros profesionales te nutren y te dan la fuerza del caso al estudio. Entonces, mi recomendación cuando formulen proyectos, si tienen la oportunidad de formular proyectos, no se junten entre economistas, no se junten entre abogados, no, eso es malísimo, eso es pésimo. Siempre traten de juntarse con otros profesionales porque tienen otra formación, tienen otra visión para la solución de un problema y la idea es que consensuar y conjugar una alternativa, eso es lo que hace más rico el proyecto. Bueno, yo que tengo la oportunidad de enseñar en el diplomado en el programa de especialización de proyectos en la Universidad de Ingeniería, aunque ahí, por ejemplo, hacemos proyectos, siempre mezclo a los profesionales, no los pongo juntos, pero que ya me he dado cuenta en estos casi 8 años que vengo dictando ahí, que cuando se juntan puros economistas o se juntan puros arquitectos, salen unas cosas que nadie las cree. En serio, ¿no? Otra vez una edificación con los arquitectos, ¿no? Me salió una edificación bien bonita, bastante vanguardista, de un edificio así como un tipo cola de tiburón, no sé, una cosa así. Ya interesante, dije yo, pero ¿se puede hacer? No, desde el punto de vista civil, no, el civil, la estructura, la resistencia del acero, los materiales que el peso no soporta, no, ingeniero, ya cuando existe ese material se va a hacer. Cuando existe ese material, no entiendo, le digo, pero si se supone que la solución tiene que ser para ahora. Hizo la edificación bien bonita, pero no se podía construir. Porque si ya cuando tú metías resistencia, le metías ya los puntos que trabajan los civiles, eso es inviable, decía el ingeniero, no va, no soporta. El peso, todo, comenzaron ya a hablar un tema más técnico del civil y esa solución arquitectónica se cayó. Entonces, ¿para qué trabajaron juntos? Ya me enseñaron la foto, el 3D, hicieron un video, todo, pero no se puede ni construir. Y se invirtió horas hombre por las puras.
Entonces, por eso necesariamente ya, y los economistas también es otro tema, ¿no? Se juntan todos los economistas, buscan lo más práctico y comienzan a jugar con su fórmula de costos, ¿no? Costos, el BAN, el TIR social, todo el tema ya. Y al final, cuando atacamos la solución, el tema de la solución ingenieril, cualquier otra cosa. Te has amparado un técnico, alguien, no nosotros, pero ¿y eso es lo óptimo? Lo cruzo con un civil o con otro metido en un tema, un educador, cumple la norma técnica, no, eso no sirve. Y ya se han gastado 2 o 3 meses ahí en un proyecto que no vale la pena. Entonces, necesariamente, mi recomendación cuando se formule proyectos tiene que ser un equipo multidisciplinario, pero también tiene que ser con gente que esté, en este caso, si van a trabajar proyectos públicos, que estén al día con las normas, pues porque los sectores, en este caso, producción, salud, cada uno saca sus normativas respecto al tema de la tipología de proyecto. Entonces el especialista tiene que estar al día en esto, más aún en el tema de educación y salud, que tienen sus propios programas de infraestructura y ellos sacan sus normas técnicas. Entonces eso sí se respeta rigurosidad, pero ese tema ¿quién lo define? O sea, lo define el especialista, pues, en este caso el civil, el arquitecto, ¿no? Porque si tú, porque al final, señores, cuando uno trabaja el proyecto o ejecuta el proyecto no se queda con la entidad, el proyecto lo transfiere. Entonces, en este caso, o lo transfiere, por ejemplo, si hablamos de un tema de salud acá en la región, es la DIRESA pertenece a MINSA. Entonces, lo mínimo que te va a pedir la DIRESA, cumple la norma técnica y si no cumple, no lo recibe. Y por eso que van a haber un montón de proyectos construidos que están ahí durmiéndose, porque no cumplen la norma técnica. O alguien no se tomó la molestia de revisar o que acompañen los funcionarios de la DIRESA en el proceso de ejecución para validar la norma técnica. Y ahí están, hay un montón de edificios que están sirviendo de oficinas. Pero es que ese es el problema, pues cuando en la fase de ejecución no invitas a los involucrados para que den una validación a las normas técnicas. ¿Estamos? Entonces, bueno, ese es un tema. Pero bueno, regresando a este tema, el equipo multidisciplinario de profesionales es el que te va a dar la visión y es el que finalmente te va a dar la mejor alternativa de solución. ¿Estamos? Entonces hay que tener un tema de una validación de un equipo multidisciplinario dependiendo de la tipología de proyecto. ¿Estamos? Entonces hay que trabajar bastante ese tema. Importantísimo. Entonces cuando hablamos a la academia, cuando regresamos al tema de lo que viene a ser a nivel académico, de lo que viene a ser la universidad, en general a nivel internacional se manejan tres tipos de etapas de inversión, ¿no? Preinversión propiamente, inversión y operación. En general en la bibliografía es esto lo que prima. Cuando tú quieres comparar los proyectos de inversión en Chile, en Colombia, en Brasil, todos manejan estos niveles. Entonces los coloco acá porque esta es la metodología. Acuérdense que la metodología es aquel que nos define el lenguaje común. Si no, ¿cómo yo comparo cuánto es uno mejor que otro? ¿Estamos? Entonces en la bibliografía ustedes van a encontrar, por ejemplo, si trabaja Zapac Shein, que es el que trabaja proyectos de inversión en Chile, van a encontrar esta metodología. Entonces de alguna manera te da pautas de cómo trabajar, independientemente de las adecuaciones internas en el marco normativo, ¿no? Pero al final este marco normativo responde a esto. ¿Estamos? Quedamos. Ahora, esto es muy interesante. Esto de que ven ustedes acá son todas las etapas del tema de gestión de inversiones. En resumen, tenemos la programación de inversión y la preinversión aquí, con la programación multianual, como ustedes ven, la ejecución propiamente de proyectos y la posinversión, que tiene que ver con la operación y mantenimiento. Como ustedes ven aquí arriba, desde el punto de marco normativo legal a la fecha, con el INVIERTE-P, solamente se han trabajado la programación multianual, la formulación y evaluación y la ejecución. El funcionamiento todavía no hay directiva. Está en el aire todavía, porque es bastante complejo este tema de acá, del funcionamiento. Funcionamiento cuando hablamos de posinversión. Todavía no hay, a pesar de que pasaron 2 años, todavía esto está suelto. Es que es complejo. Pero en el resto sí ya hay directiva, pero miren, a pesar de que la gestión de inversiones tiene este flujo, como ustedes ven acá, se soporta necesariamente, o sea, la velocidad que quiera adquirir esta gestión de inversiones dependen de todos estos instrumentos de acá abajo. O sea, lo que hablaba así en la mañana, ¿no? Yo decía, por ejemplo, ya está bien, yo puedo tener una gestión de inversiones en el marco del INVIERTE-P, pero de alguna manera tiene una relación, por ejemplo, con la organización de la entidad. Por ejemplo, si para la firma o la aprobación de instrumentos dentro de la gestión de inversiones
tengo que la firma va a pasar por 50 áreas, va a tomar su tiempo. O que si va a pasar por 4 áreas, va a tener su tiempo. Entonces, de alguna manera esto va a impactar acá, ¿correcto? Entonces, es importante. El otro tema importante que hablábamos acá, en el marco del SNIP no había ninguna relación con el tema presupuestario, pero ya en el marco de este concepto de gestión de inversiones sí se considera como un elemento importante para la velocidad de la gestión de inversiones el tema de la gestión presupuestaria. Entonces, como tenemos este tema de gestión presupuestaria, ¿ya dónde se incorpora? En la programación multianual, porque se vio que era un tema importante. Este tema acá no se toca mucho porque todavía acá hay un tema de libre discreción de las entidades. Las entidades son las que definen la mejor organización que necesiten. Entonces ese tema sí no se puede parametrar, se deja ahí a la entidad que vea cómo administra, por el tema de autonomía y todo el tema. Pero bueno, de alguna manera también esto influye en la gestión de inversión. ¿Estamos? El tema de contrataciones, que es el tema que nos invita. Si por ejemplo nosotros pues tenemos varios cuellos de botella, se caen los procesos, entramos a arbitraje. O sea que, por ejemplo, cuando diga cuellos de botella, me refiero, por ejemplo, en la parte de gestión de contrataciones, por ejemplo, a recibir los insumos de la unidad usuaria, que son los requerimientos, y de alguna manera yo canalizo, formalizo para que continúe las siguientes etapas. Pero si yo le pongo peros, lo observo, va en ese ida y vuelta, se demoran meses y todavía no avanzo de acá. Entonces también el tema de gestión de contrataciones me define la velocidad de cómo se van a gestionar las inversiones. Entonces también es un elemento importante dentro de lo que viene a ser la gestión de inversiones. Y el otro elemento es el seguimiento. Si yo no mido cómo sé que va bien o cómo sé que va mal, entonces tengo que hacer una medición. Y esa medición de indicadores se trabaja con un tema de seguimiento. Actualmente la responsabilidad del seguimiento lo tiene la Oficina de Programación Multianual de Inversiones por la norma de InvierteP. Ahora, supuestamente hay un comité un comité de seguimiento de inversiones, pero por norma, según norma, esto es responsable de la Oficina de Programación Multianuales, o sea, la que ve la programación multianual para generar indicadores de seguimiento. ¿Estamos? Entonces, necesariamente la velocidad en la gestión de inversiones depende mucho de estos temas administrativos, porque sin estos no garantizan esta idoneidad o esta velocidad de gestión de inversión. ¿Estamos? Por eso que de alguna manera el Invierte ha cogido esto de acá, y si bien es cierto, este tema no corresponde a inversiones, pero también se está apoyando bastante. ¿Estamos? Se está apoyando en contrataciones. El MEF, por ejemplo, de DGP, está trabajando bastante fuerte con la OCE, para el tema de gestionar canales que agilicen el tema de inversiones. ¿Estamos? Entonces, ahora viendo otro tema interesante, cogiendo este flujo, ¿no? Si bien es cierto, acá entra la programación multianual, entra el tema de ideas, entra el tema de la formulación y la evaluación, hay un tema importantísimo que entra en el marco del InvierteP, que es la siguiente. Si bien es cierto, ya se elimina la OPI acá, pues ya no hay OPIs, ahora todo lo ve la formuladora ve todo. La formuladora ahora ve el tema de formulación y ve evaluación, los dos. ¿Estamos? Pero también hay un elemento importantísimo. El elemento importantísimo es que ahora la norma InvierteP traslada toda la responsabilidad a los funcionarios y a la entidad. ¿Qué quiere decir? Que si la entidad le da la gana de viabilizar un proyecto sin estudios, es su problema. Pero hay un tema de responsabilidad. Dentro del decreto legislativo 1252 también incorpora a que la Contraloría, además del control previo y control posterior, haga los famosos controles concurrentes. ¿Qué significa? Que en cualquier momento la Contraloría puede entrar en estas fases y solicitarte la información que haya validado el registro de los procedimientos en el marco de los aplicativos. Pero para que tú registres tienes que tener un soporte documentario. Y en el caso de inversiones, ¿qué vienen a hacer? Tus estudios. Entonces la Contraloría no te va a pedir tu fichita, eso no le importa. Te va a decir, ¿dónde está tu estudio? Ah, no, que mira, ya, está bien. Y ahí está, y quedó. No hay más. Porque la norma es clarísima. La norma ya lo que hace para justamente eliminar esta correlación o correspondencia de responsabilidad con el MEF, es decir, ¿sabes qué? Yo como MEF, o yo como Dirección General de Inversión Pública, yo soy ente rector de la metodología y todo. Y ahí quedo. El otro tema no lo sé. Yo no me meto en ese tema. Entonces hizo eso.
Pero eso sí, dejó los candados, como les vuelvo a mencionar acá, el presupuesto con la programación multianual, con los criterios de priorización, qué proyectos son primero, cuáles van segundo, cuáles van tercero. Eso también lo prueba la propia entidad. Y en el tema de la formulación y evaluación, está bien, tú ve cómo lo registras, pero al final tú eres el que tienes el soporte documentario. Cuando te hagan un control, tú lo debes tener. Economiza una consulta. ¿Y la responsabilidad es del funcionario o del formulario? Digamos que no es formulador externo. Del funcionario. La norma es clarísima, es del funcionario, porque él permite. Por último, si a mí el formulador no me entrega nada, no le pago. Y queda ahí. Pero si el funcionario, a pesar de que ese proyecto tiene deficiencias y lo viabiliza, ahora ahí no viene el tema. Hay un tema muy interesante que ahora les voy a explicar en el marco de esto. Supuestamente antes, yo en el marco del SNIP, ya la OPI me daba ok, y yo decía ok, ¿no? Y se iba, mal, bien, como fuera, igual iba, ¿estamos? Pero había una responsabilidad compartida, ¿estamos? Claro, porque si el OPI lo ha pasado, oye, el OPI no me dijo nada, ¿no? Y había ahí un tema ahí de, yo no sé, tú sí, ¿no? Y toda una historia. Y como la OPI era parte del MEF, el MEF también se compró el problema. Entonces le decían, oye MEF, pero tú, ya, todo listo. Entonces el MEF dijo, ¿sabes qué? Yo de esto no quiero saber nada, porque no es mi negocio. El tema de la responsabilidad del estudio propiamente es de la entidad. Yo no tengo un aparato como para estar detrás de ellos. Y tiene lógica. Por eso los funcionarios, cuando tú asumes un puesto, un cargo, pues tienes que ser responsable, ¿no? ¿Me entienden? Tienes que velar por la calidad y optimizar los recursos escasos que te asignan. O sea, tienes que ser eficaz, eficiente y todo el tema. Entonces dijeron, pero entonces que la responsabilidad sea de ellos, pues ya que ellos vean. Por último, para un tema de control, que lo vea la auditoría. Ya con la Contraloría, te pongo ahí un articulado y tú entras ahí. Y lo han hecho así, en el decreto legislativo 1252 es explícito, habla sobre las responsabilidades civiles, penales, administrativas. O sea, es clarísimo el asunto. Pero a pesar de la gente sigue haciendo sus cositas, ¿sabes? Pero bueno, ya eso le da más trabajos a los auditores. O sea, si van a trabajar en auditoría, bastante trabajo allá para el otro año. Pero bueno, regresando al tema de la formulación. En el tema de la formulación ahora viene un tema. Tú dices, ahora le das la facilidad a la formuladora para que él formule y viabilice, ¿no? Pero de ahí se decía, oye, pero al final, cuando se vaya, porque al final, si se viabiliza y se programa ese estudio, como tal va a servir de base para el expediente técnico, ¿correcto? Entonces uno decía, pero ¿quién me garantiza si efectivamente ese estudio está bien hecho o no? Ya pues al momento que hagan el expediente técnico, cuando observen o encuentren algunas irregularidades, pues que la unidad ejecutora, la UI acá, que lo devuelva pues, diciéndole con documento, oye, tu estudio tiene errores. Entonces lo que se hizo fue eso, se creó en el marco del INVIERTE-P de que la UI, la unidad ejecutora, tenga la potestad al encontrar deficiencias en el estudio de preinversión viable, que lo devuelva con documento a la formuladora y que la formuladora le diga, ¿sigo o no? Y ese es un boomerang, porque si yo he pasado un proyecto malo y alguien me lo regresa con documento, o sea, me están haciendo notar mi error. Entonces ahora las formuladoras, bueno, hay de todo, ¿no? Pero en estricto las formuladoras que se cuidan son más celosas al momento de formular sus proyectos, porque no quieren que regrese esa observación, porque inclusive esa observación no llega de unidad a unidad, llega al responsable y el responsable te lo deriva. Entonces se va a enterar la máxima autoridad diciendo, oye, mira, este estudio está mal, está viable, pero tiene errores. Entonces, y le va a decir al formulador, oye, ¿qué ha pasado? Entonces, un mecanismo de control es lo que se ha creado acá con la unidad ejecutora, con la UEI se llama ahora. Acá esta es la UF y esta es la UEI. ¿Cómo se llama? Unidad ejecutora de inversión se llama. Entonces, la unidad ejecutora de inversión, cuando en el expediente técnico encuentra que el proyecto no tiene relación con el PIB, lo devuelve con documento. Y eso queda constancia. Entonces, es un tema ya más sensible. Porque antes no te devolvían, antes lo ejecutaban, no sé qué hacían y quedaba ahí. Pero ahora sí hay dos situaciones.
Si la variación respecto al tema de la, ya sea de la consistencia técnica se llama la definición, porque para tú viabilizar depende de la consistencia técnica del proyecto. En la consistencia técnica del proyecto tiene tres variables. Uno que viene a ser la tecnología que tú emplees en la solución. El otro tema tiene que ver con la cantidad en la provisión de bienes y servicios que va a dar el proyecto. Y el otro tema tiene que ver con la localización. O sea, son tres factores clave para determinar la consistencia. ¿Estamos? Entonces, si al momento de ir, por ejemplo, en este caso, porque cuando tú ya estás en expediente técnico, ya estás hablando de fase de ejecución. A eso no se olviden. ¿Eh? Cuando ya trabajas expediente técnico es fase de ejecución de inversiones. La formulación solamente se queda hasta la viabilidad y ahí está su trabajo. Pero en ejecución, desde el momento que se inicia el expediente técnico es ejecución. Entonces, si ya pasa la ejecución, se supone que ese documento está bien hecho, ¿no? Está bien elaborado, está dentro de la programación multianual. No estás hablando de un documento antiguo, debe ser un documento relativamente dentro de los 3 años. Entonces, la variación de los estudios no debería ir más allá. Pero, ¿qué pasa? Vas a campo y de repente encuentras que el suelo es arenoso o que tiene otro tipo de situación que no lo dice el estudio. Entonces, ante esa situación, ¿qué haces? Oye, ¿sabes qué? Revísalo. Te lo devuelvo. Y ahí pueden pasar dos situaciones. O que con una solución menor se mejore el tema de suelos, que puede pasar, pero que no debe pasar del monto de inversión del 20% máximo, eso también dice la norma, no puede pasar 20%. O lo otro lo desactivas. Ya eso ya es lo peor, ¿no? O sea, haber viabilizado y te lo devuelven y te digan, oye, tu proyecto no sirve, desactívalo. Y puede pasar. La idea es que no pase en la siguiente fase, pues si es malo, ¿para qué va a seguir? Claro, nuevamente, no se olviden del concepto de inversión. El estudio de inversión como tal lo que busca es prevenir que nosotros hagamos un destino de recursos para ver si es eficiente o no. Pero si yo estoy devolviendo el estudio y nuevamente vuelve a formulación lo revisa y dice, no va, pues no va, pues. ¿Me entienden? Ese es el fin. El fin es que ya quede allí, pues si se busca otra solución, no lo sé. De repente ya no en ese terreno, sino explorar otras alternativas, quizás, no lo sé. Pero esa como tal, que ya tiene observación, ya no va, pues. Ese es el trabajo, sí. Acá me pregunto, ¿ese 20% es una especie de sensibilidad? Se podría decir que es una sensibilidad. ¿En alguna directiva? No lo ponen en el marco porque lo que pasa es que la directiva como tal establece un criterio de, se puede decir lo delega la propia entidad. Pero lo razonable, entre comillas, es que hasta un 20%. Porque en el STIB era 40%. Sí. No, ahora lo delega toda a la entidad. Si quisiera hacerlo la entidad, por último lo hace, ¿ah? A pesar que tiene el error y la entidad dice, voy, va. O sea, el final es que cuando alguien haga una evaluación de ese estudio y encuentre que efectivamente no debía ir, ya asume su responsabilidad. ¿Me entienden? O sea, toda la decisión se lo traslada a la entidad. Si quiere, lo ejecuta como está, no hay problema. El tema es que cuando venga el control concurrente de la Contraloría va a venir con un equipo técnico y le va a decir, oye, ¿por qué pasaste eso? De repente tendrán sustento, no lo sé. O de repente era un proyecto tan prioritario, tan ultra urgente que tenía que hacerse, puede ser también, yo no lo sé. Pero todos esos sustentos deben estar en el expediente. ¿Estamos? Economistas implicaría que en obra ya no deberían haber adicionales. Lo que pasa es que, no, lo que pasa es que acá yo cuando estoy hablando del tema de la consistencia técnica. O sea, por ejemplo, la prestación de un proyecto como tal tiene un objetivo, ¿no? Un servicio y a una población determinada con un determinado tiempo, ¿correcto? Pero yo te digo, si de repente había un tema de localización, tú en ese estudio, digamos, la alternativa era en este espacio, el óptimo, ¿no? Y en este espacio tú ves que es arenoso, que es difícil, entonces ahí ya, ¿qué hacer? Claro, lo puedes hacer, pero cuando tú le recargas más costo y nuevamente lo vuelvas a evaluar, de repente ya no se hace viable, ¿me entiendes? Pero es que ese trabajo, el amigo de la ejecución no lo va a hacer, pero él va a decir, eso no es mi negocio, se lo va a devolver a la formuladora, hazlo tú. Economista, digamos que ese proyecto que usted dice, el ejemplo hacen el expediente. Y en ejecución de obra, el contratista va a decir, es imprevisto, va a encontrar y va a pedir un adicional. Ah, puede ser. Si pasa ese filtro, la idea es que ya no haya un adicional. Claro, lo que pasa es que no necesariamente en obra, cuando tú trabajas, puedes encontrar vicios ocultos. O sea, de que va a haber, quizás haya. Pero a lo que voy es que si existiese un adicional producto de esta observación, eso sí ya, ahí ya estás con la cruz, pues. Porque ya lo preveíste, ya lo viste.
Una cosa que tú en el camino, en la propia ejecución, encuentres los famosos vicios ocultos. A veces me ocurre, no sé, una carretera y de repente encuentro una ruina y nadie lo vio. Puede ser, no lo sé, ya apareció pues, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo estoy en la fase de estudio, o sea, de estudio técnico, de expediente técnico, y ya me advirtieron, oye, va a haber problemas con esto, si tú a pesar de eso sigues, ya tú ahí asumes una... Pues, ya ese es un tema que, mire, hay un tema de responsabilidad, ¿me entiendes? Yo, mi recomendación diría que hay que evaluarse bien. Por eso, hay que evaluarse bien, porque, claro, hay que evitarse problemas, o sea, porque va a venir otro técnico y te va a decir, pero si alguien ya te advirtió de esto, y tú a pesar de esto has seguido, a ver qué argumento tú das para seguir. Eso es lo que te van a decir, o sea, nadie te va a negar no hacerlo, pero te van a decir, dame el sustento técnico para hacer eso. Y de repente no lo hay, y de repente es un capricho, no lo sé. Y todo el problema que te ganas, ¿me entiendes? Ahora, ¿por qué? Porque eso va a generar, o sea, además de los costos adicionales por ese tema, los otros costos que van a venir. Entonces, si tú haces la evaluación en estricto en la fase de formulación, o sea, si lo regresas con ese costo adicional, de repente ya no se hace viable. Entonces puede quedar ahí.